como eje, en un punto, el tema de la serie, Mariana. Sí. La serie de Carlos Menem, Sí. que ya tiene fecha de estreno. Hoy vi el tráiler, interesante el tráiler, sí. Totalmente. Muy... Y esto es toda una novedad. Porque el 9 de julio se va a estrenar la serie. Serie que la justicia había prohibido, pero ahora autoriza. Y la gran pregunta es, ¿por qué antes lo había prohibido, hace no tanto, hace unos meses, y ahora la autoriza? ¿Qué cambió en el medio? Bueno, estos documentos cambiaron en el medio, Mariana, en los cuales, según vamos a leer, el juez encontró los documentos por los cuales Carlos Menem cedió o habría cedido, después hay que ver bien el tema de los documentos, pero para el juez le alcanzan los derechos en vida y de manera gratuita. Eso fue lo que dijo Zulemita el viernes, ¿no? Que los derechos estaban cedidos, que por eso no había derecho a reclamo de parte de Antonella, claro, ¿no? Porque ella decía, Antonella, lo que, ahora vamos a hablar con el abogado también de ella, lo que expresa es, yo debería haber dado aprobación por la imagen de mi padre, ¿no? ¿Qué es lo que decía Zulemita? Lo que vos comentabas. ¿Qué es lo que dice el juez? Esto que está acá, Mariana. A ver. Este documento salió de las últimas horas, que dice el juez que encontró un documento fechado el 29 de enero del 2020 y titulado Autorización de difusión. Se lee que el señor Menem habría autorizado a los productores a crear proyectos televisivos o audiovisuales de ficción y documentales con la historia de su vida. Qué raro, ¿no? Que él haya cedido esto así, tan libremente. Puede ser extraño, es verdad. Y sobre todo, lo que va a salir ahora. Porque aparte, algo que no sabía ni cómo iba a ser, si iba a ser favorable a su imagen o no. O sea, él cedió a una productora. Perdón, sé que tenés mucho más de documentación. Este tema ya se vio con Maradona. Lo que los herederos pueden hacer es proteger el honor de la persona, y tienen ese derecho encima. Pero si la persona donó o cedió los derechos para hacer una serie, no tiene ningún... O sea que vos lo que decís es que si Antonella viera la serie y le pareciera que el honor de su padre... Ella puede accionar. Puede accionar, pero ya tarde, digamos, ya salió la serie al aire. Papá. Pero no puede impedir, lo intentó Claudia Maradona con El Sueño Bendito y no pudo. Ahora, hay un solo tema acá que sí pareciera surgir de esto y que creo que puede generar alguna actuación judicial. Esa cesión de derechos, vamos a suponer, esa serie tiene un valor de 10 millones de dólares y hubo un tercero al cual Menem le cedió gratuitamente los derechos. Todos los herederos de Carlos Menem pueden decir que se afectó su legítima si esos 10 millones de dólares representan más que el 30% que él podía ceder y reclamar en una... Aunque lo has hecho de manera gratuita. Claro, por haberlo hecho. O sea que ellos podrían reclamar ahora. Ellos podrían reclamar un porcentaje de las ganancias y superar ese 30%. El patrimonio de Menem era 10 millones en total. Y la serie vale 10 millones. Menem habría cedido más del 30% de su patrimonio, que es lo único que uno puede testar o modificar a los herederos forzosos. Entiendo. Entonces, por eso sería, él podría haber donado 3 millones. La serie vale 10, los herederos pueden ir contra el que le cedió y decirle, danos los 7 millones de más. Interesante lo que dice Mauricio, ahora vamos a ver en el tercer documento. Pero en este segundo yo sumo lo que vos decías, Mariana. Es curioso cómo Menem cede no solo los derechos, sino prácticamente todo lo que puede hacerse de manera audiovisual con su vida. Fíjate lo que dice. O sea, entiendo si lo hace con alguien que confía, que conoce, ¿no? Y que sabe por lo menos qué es lo que va... En este caso son dos productores. Él sabía. ¿Sí? Yo conozco parte de la historia. Pero ¿para cuándo falleció Menem? O sea, ¿cuándo firmó esto? Esto tiene fecha. 2021, ¿no? Esto es tiene 2020, fecha. un año 2020. antes. Él sabía dónde iba la serie. De hecho, no lo elige a Winograd, el director de la serie es Ariel Winograd, que sabemos que es excelente en lo que hace, pero tenía un lineamiento. Esta es la primera parte la que vamos a ver. No vamos a ver el Menem Boloco, vamos a ver la primera parte de Menem, cómo llega a las internas con Cafiero y cómo surge después... La imagen, sí, la figura de Carlos Menem. Sí. De hecho, hay roles que seguramente todos estamos esperando ver, que no vamos a ver, pero sí figuras preponderantes del menemismo, como María Julia Alzogaray, como Domingo Cavallo y demás. Pero Menem la cede firmando casi el lecho de muerte, te diría Mariana. Lo firmó en su casa de Echeverría, lo firmó estando Zulemita, y en algún momento se planteó la posibilidad que Zulemita, además de ser parte, sea productora ejecutiva, que eso sucede mucho en el mundo. Productora ejecutiva que se puede llevar algún tipo de regalía. Eso finalmente no sucedió.
Por eso Zulemita dijo el viernes que ella no tenía ninguna participación en esta serie. De hecho, acá le da tanta libertad, que era lo que vos mencionabas, Mariana, y lo que quería comentar este segundo documento, que llama la atención. Fíjate, dice el juez que encontró un segundo instrumento, cuando refiere a instrumento se refiere a un documento, donde el señor Menem habría otorgado a las productoras el derecho irrevocable, libre de regalías y perpetuo de usar su nombre, imagen, fotografía, voz y diálogo, mis vivencias y o testimonios en conexión con un proyecto audiovisual relacionado con mi vida como presidente, y utilizar, distribuir, exhibir, reproducir, difundir, transmitir y publicar y explotar de cualquier otra manera el contenido. Es como hacer un regalo esto. Casi como hacer un regalo. Muy importante, ¿no? Y entonces... Sí, muy importante. Claro. Es un regalo de lo que eran los derechos de su vida. Este era uno de los puntos, después vamos a ir repasando todos los puntos que reclama Antonella y que fue refutando el viernes en su discurso con nosotros Zulemita, ¿no? Este era uno de los puntos. Claro, donde el juez acá lo que dice es, yo prohibí con una medida cautelar el inicio de la serie, pero las medidas cautelares tienen como particularidad que se pueden ir cambiando, se pueden ir modificando dadas las circunstancias. Acá hay una nueva circunstancia, dice el juez, que es que yo recibo esta documentación. Para mí me alcanza con esto. Menos mal que tienen este papel, ¿no? Porque si no tienen este papel es un lío. Es un escándalo. Y dice acá en esta parte el juez interviniente. La transmisión de los derechos para el desarrollo de la citada producción audiovisual, la transmisión de los derechos para el desarrollo de la citada producción audiovisual habría sido realizada inter vivos, esto es importante, o sea, entre personas vivas, por el propio causante, o sea, por el propio Menem. Acá el juez dice, Menem es el que le da, estando en vida, los derechos. Lo mismo que Maradona. Sí, lo mismo que Maradona. ¿Te acordás? Inclusive, dice el juez, y acá la palabra, gratuitamente. Lo que también prima facie, es decir, en un primer momento, y repito, en el limitadísimo espacio de conocimiento que me permite la gestión de estas medidas, eso quiere decir, hablando solamente de la cautelar, después veremos el fondo y discutiremos y demás, excluiría, por lo menos en principio, que dichos derechos formen parte del acervo hereditario. Acá el juez lo que te dice es, con esto me alcanza para levantar la cautelar, con esto me alcanza para decir que los derechos no estarían en el acervo hereditario, después vayan y discútanlo en el fondo y demás, pero para la cautelar con esto me alcanza. Por lo tanto lo agarran las productoras, lo agarra Amazon, este fallo, y dice... 9 de julio estamos estrenando la serie. Por eso ya se está promocionando y se ve el tráiler, se ve un Leonardo Sbaraglia. Ahí estamos viendo algunas imágenes que está es impresionante la caracterización de Sbaraglia. Y me llamó muchísimo la atención en el tráiler también, bueno, esa es la foto con Antonella, Griselda Siciliani, que hace de Zulema, ¿no? La voz excelente del trabajo de Griselda, realmente. El único personaje no real, Mariana, que no existió es el de Juan Minujín. Es ficción. Juan Minujín es como una especie de fotógrafo que contratan en La Rioja porque se bajó otro fotógrafo. No, no es el oficial. Es una licencia artística. Es una licencia artística para como poder contar. La historia. Está bien. Después todos son reales y son realmente espectaculares. La caracterización que lograron es fascinante. Una producción grande, que bueno, que va a traer, por supuesto, muchísima cola, ¿no? Todo el mundo va a estar hablando de esto en breve y se va a estrenar. No van a poder evitar que se estrene. No lo intentaron, ojo, perdón, solamente digo esto, los más interesados en que esto no se publique eran los abogados de Carlitos Nair. Okay. Esos eran los más interesados. Que también reclama en este caso. Exactamente, que fueron... Hay muchos de los reclamos de Carlitos Nair que están en sintonía con los de Antonella, ¿no es cierto? No está en la serie. Que no está, no, pues otra época, no existía todavía, Nair claro. No aparece en la serie. Sí, como heredero, obviamente, seguramente puede reclamar, pero su imagen no está puesta. Claro, en este caso Carlitos reclama por los derechos de imagen de su padre y Antonella por los derechos de imagen de su padre, Carlos, que no sé si aparece. Sí, ¿Carlitos aparece? Bueno, Carlitos, ahí Zulemita dijo, Carlitos no aparece, claro. Es mencionado. Que ahí hay una pequeña contradicción porque Zulemita dijo no vi nada, y después dice Carlitos es mencionado. No, Carlitos aparece, el personaje de Carlitos lo hace a... Esto es lo que dijo Zulemita. No, te digo lo que pasa Zulemita en la serie. dijo, apenas lo mencionan. Bueno, yo te digo lo que pasa en la serie, que obviamente la van a ver. Agustín Sullivan es Carlitos Jr. y Cumelé Sanz es Zulemita. O sea que aparece. Aparecen. No voy a spoiler nada porque saben lo que pasa. Pero acabamos de ver una imagen que hay un chico de campera de jean y anteojos oscuros. ¿Sí? Ese es Carlitos. Igual siempre hay plata en esto, Mariana,
Nadie hace una serie de este tipo si no va y le tira un pinrel a alguno de los que está apareciendo. Este conflicto es promoción gratis, sepámoslo. Bueno, las plataformas trabajan con un concepto de comunicación en general que es el momentum. Hay que generar un momento específico porque hay que atraer público, atraer audiencia de los primeros días. Ustedes dirán, estás hablando de la televisión de aire. Bueno, funciona un poco como la televisión de aire ya. Si no recibe mucho público los primeros días y si no se habla y mucho en redes sociales durante el mismísimo estreno, el ranking de más vistas. de algún modo el producto cae. Entiendo. Hay excepciones, pero en general es así, por lo cual todo este conflicto que lo favorece. y lo favorece muchísimo. Ahora, ¿qué quieres decir, Mauricio, que alguien está cobrando? Siempre. ¿Y quién sería en este caso? Porque, bueno, cualquiera de los que está ahí, cualquiera que se queja, aparece. Cualquiera de los que aparece en la serie... Se puede quejar. Se queja. Vamos a suponer Cavallo, que está magníficamente hecho por Campi. Se puede quejar. Se puede quejar. Porque están usando su imagen. Dice, y entonces un 25 le tiran. Bueno, hay que ver si no tienen los releases también del resto de los permisos, ¿no? Del resto de las personas que participan. Porque se tendrían que haber firmado. Cada una de las personas que está ahí debería haber firmado su propio permiso, autorización para que se utilice su imagen. Sí. Hubo otro caso parecido al de Maradona, que es el del hijo de Grondona, de Julio Grondona, ex titular de la AFA, con la serie que Amazon también estrenó. Claro, eso lo llevaba el Vita, ¿o no? Ese claro. Eso lo llevó el Marco Vecchio, exactamente. ¿El Humberto? Humberto sentía que la memoria de su padre, que la imagen de su padre... A mí, ¿sabés quién me vino a ver por eso? Sí. También. ¿Y qué pasó con eso? No sé, entiendo que todavía está en litigio. A mí me vino a ver el chileno. El expresidente de la Asociación de Fútbol de Chile. Claro. Que vivía en Miami, nos encontramos en Miami en una oficina y me vino a ver que quería hacer juicio. Sergio Jadua se llama. Bueno, todas las plataformas tienen un departamento de legales, que hay un dinero destinado, no les quiero pinchar el globo, hay un departamento destinado para esto, para pagar este tipo de situaciones. Exactamente, bueno, y la mayoría de los casos las tienen que enfrentar, ¿no? Vamos a ver el compacto.